estábamos muy ávidos a lo que era pues la docencia, los cursos, y los felicito por estar aquí un viernes a las 7 de la noche. No es fácil, media pandemia, estudios y demás. Y también es un placer compartir esta charla con la licenciada Espinosa, con quien he tenido el gusto de trabajar, tanto pues académica como pues médicamente en el complejo. Es una gran profesional y pues es un honor para mí también compartir esto aquí con ella. Pues como dijo muy bien Josué, vamos a iniciar con la charla sobre diabetes gestacional. Yo les voy a hablar un poco sobre una breve introducción, la fisiopatología de esta enfermedad que es multifactorial, un poco sobre las complicaciones maternas, fetales, y algunas consideraciones especiales para su diagnóstico, tratamiento y, pues, obvio, posterior seguimiento. Es una enfermedad un poco compleja, quise hacerlo lo más resumido posible. Estamos, pues, posteriormente a esto abierto a cualquier pregunta. Damos inicio entonces, como les comenté, un poco sobre introducción, fisiopatología, las complicaciones, diagnóstico, tratamiento, lo más actualizado posible. Me baso mucho en las últimas guías del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, quienes en el 2018 hicieron un update de todas las guías, y también pues van a ver que hay algunas referencias de la Asociación Americana de Diabetes. Vamos a hablar sobre, como les comenté, consideraciones especiales para el nacimiento y el parto, y pues unas breves conclusiones al final. Como les comentaba, pues la Asociación Americana de Diabetes define la diabetes gestacional como aquella que vamos a diagnosticar posteriormente del segundo trimestre del embarazo. Esto, como sabemos, va a dar una intolerancia a los carbohidratos, igualmente que en las otras formas de diabetes que conocemos, pero esto se va a dar principalmente pues, en el embarazo. Sin embargo, se describe, no se sabe exactamente cuánto es esta incidencia, pero muchas pacientes que diagnosticamos con diabetes gestacional realmente son pacientes que nunca se hicieron un adecuado screening previamente al embarazo y son diabéticas, usualmente tipo 2, y lo vamos a determinar durante el embarazo por todos los exámenes de control que rutinariamente hacemos al momento de iniciar un control prenatal. La ADA define o distribuye en dos grupos a la diabetes gestacional. En el grupo 1 tenemos aquellas que pueden ser adecuadamente controladas con dieta, y en el grupo 2 aquellas que van a requerir alguna medicación, que posteriormente vamos a ver cuáles son las recomendadas para su control. Se describe que aproximadamente 7% de los embarazos están complicados con diabetes, y de este porcentaje, 86% con diabetes gestacional. De estos, se describe que mundialmente 14% de los embarazos, o sea, 18 millones de embarazos al año van a estar complicados con esta enfermedad. Y se describe que su prevalencia es directamente proporcional a la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 poblacionalmente. Vamos a ver que pues los factores de riesgo son muy similares a los de diabetes tipo 2. Se va a dar mayormente en la raza hispánica, afroamericana y en asiáticos, y vamos a tener, como les comentaba, que los factores de riesgo y predisponentes son básicamente los mismos que para la diabetes tipo 2. Tenemos diferentes criterios de screening. Cada asociación, el Royal College, el American College, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Diabetes, pues han hecho cada uno sus diferentes puntos de corte y maneras de tamizaje para esta enfermedad, lo que nos lleva a unas estimaciones y datos realmente inconsistentes en la literatura. Sin embargo, pues se ha llegado a consensos para el tamizaje y diagnóstico de la misma. Sí se sabe que el 90% de los casos se van a estar dando en países de bajos recursos, y esto está asociado mucho al tipo de dieta que llevamos. Como les comenté, un gran consenso que se ha hecho de la Asociación Americana de Diabetes, la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ellos han acuñado entre todos en los criterios de la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo, por varios estudios que se han hecho, especialmente el estudio de hiperglicemia y eventos adversos del embarazo, que determinan que para realizar el diagnóstico vamos a tener una glucosa en ayuno en la primera cita de la paciente. O sea, en el momento que yo capto a la paciente en el control prenatal, debo indicarle una glucosa en ayuno. Esta, teniendo un valor por encima de 92 miligramos por decilitro, me hace el diagnóstico. Si esta paciente, yo le mando en su primera cita su glucosa en ayuno y me sale debajo de 92, no me debo quedar con brazos cruzados, porque más adelante vamos a ver la fisiopatología que durante el avance del embarazo vamos a desarrollar una insulinoresistencia, lo cual
después de la segunda mitad del embarazo nos va a llevar a una intolerancia mayor a los carbohidratos. Por lo tanto, entre la semana 24 y 28, aunque la paciente haya presentado una glicemia en ayuno previamente normal, debe repetírsele un screening o tamizaje en el cual pues estas tres federaciones se han puesto de acuerdo. Recordamos pues antiguamente utilizábamos el test de O'Sullivan, actualmente se está recomendando la curva oral de tolerancia a la glucosa de 75 gramos y esta debe realizarse, como les comentaba, entre las 24 y 28 semanas. Más adelante pues vamos a ver cuáles son los valores que vamos a utilizar. En la no embarazada o cualquier paciente vamos a tener tres tipos diferentes de diabetes. El tipo 1, que se conoce que su causa más que nada es autoinmune. El tipo 2, que es pues, su gran mayoría en la cual va a haber una insulinoresistencia, como vamos a ver más adelante la fisiopatología, pues por alteración de las células B del páncreas. Y la tipo 3, que más que nada está asociada a otros tipos de factores como medicamentosas, enfermedades pancreáticas, como una pancreatitis previa, que puede entonces pues convertir al paciente entonces sin ningún factor de riesgo previo o sin ninguna enfermedad previa, solo por presentar alguna alteración en pues, el funcionamiento de su páncreas, puede terminar pues, con este tipo de diabetes, también por mutaciones genéticas y algún tipo de inmunodeficiencia como la que presentan a veces los pacientes con VIH. Cualquiera de las tres que uno tenga y que no haya sido adecuadamente tamizada, pues puede llevarnos a desarrollar la diabetes gestacional. Pero se describe que el 80%, o sea, la gran mayoría, como pueden ver, son diabetes tipo 2, o sea, asociadas a una disfunción de las células beta pancreáticas. La resistencia a la insulina me va a llevar a una reducción del uso de la glucosa y un aumento de la producción de la misma, aumentando asimismo los ácidos grasos libres, y esto como un círculo vicioso que me va a llevar a un mayor deterioro de las células beta pancreáticas. Como factores de riesgo, les mencioné, pues realmente son muy similares a los de la diabetes tipo 2. Esto va a estar asociado a una falla de las células B y como pues comentamos, una sensibilidad aumentada a la insulina. Va a estar dada más que nada por pacientes con sobrepeso u obesidad y una ganancia excesiva de peso durante el embarazo con un exceso de aporte de calorías, lo que va a llevar a un sobrefuncionamiento de las células B con un posterior desgaste de las mismas y falla en su función. Se ha visto que está asociado al tipo de dieta y principalmente describen que la dieta occidental, o sea, la dieta que prácticamente llevamos todos de este lado del mundo, muy alta en azúcares refinadas, carnes rojas procesadas principalmente por los nitratos que estas contienen, grasas saturadas, las cuales sabemos que llevan a estados proinflamatorios y posteriormente a daño endotelial, pero pues estoy segura que la licenciada Espinosa nos va a ahondar mucho en esta parte. También asociada a una edad materna avanzada, se ha visto que las pacientes con mayor edad tienen mayores complicaciones del embarazo, no solamente la que usualmente asociamos, que es la preeclampsia, sino también la diabetes gestacional. Haber tenido peso alto o peso bajo al nacer, o sea, una madre que a su nacimiento tuvo un peso alto o peso bajo, puede predisponer a que ésta durante su embarazo pues, posea presente diabetes gestacional. Esto es por una hiperglicemia crónica y fatiga crónica de las células B, como estábamos hablando, y también por una malnutrición que nos va a llevar a alteraciones de genes y una destrucción de las células B. O sea, es, pues como comentamos, un ciclo vicioso. También, definitivo, hay asociación de factores genéticos y hereditarios, y se han descrito al menos 11 genes involucrados con 69 polimorfismos pues, diferentes que nos van a llevar a esto, pero realmente pues, es un estudio ampliamente pues no se ha podido determinar con exactitud todos. Y como les mencioné, definitivamente herencia familiar, principalmente asociada a la herencia materna, o sea, es mayor riesgo que una mamá haya tenido, pues una mamá pues, con diabetes, de que ésta presente durante su embarazo diabetes gestacional. Algo muy importante que pues se menciona, pero realmente no lo toman muchas personas en consideración, es el síndrome de ovario poliquístico, el cual si bien no es una diabetes como tal, actúa como un síndrome metabólico y puede llevarnos entonces de hecho tiene un grado de insulinoresistencia y estas pacientes que durante su edad joven se diagnosticaron con esta enfermedad, se les debe asesorar para pues, la parte nutricional durante el embarazo. Como vemos, el sobrepeso es una de las pues, causas o factores de riesgo mayormente asociados a la prevalencia de diabetes gestacional. Si vemos en la columna de la izquierda, a mayor índice de masa corporal,
mayor prevalencia de diabetes gestacional. Esta usualmente va a resolver en los primeros días del embarazo, debido a que, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, muchas hormonas placentarias están involucradas en su inicio, pero esta, como también vamos a ver más adelante, puede tener consecuencias a largo plazo, y estas pacientes, un gran porcentaje, se describe que hasta un 70% pueden presentar posteriormente diabetes en la vida, diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, como les comentaba, no se sabe distinguir o no se ha podido distinguir si estas son pacientes que previamente ya eran diabéticas, pero no se les había hecho un adecuado screening. No hay un consenso, como mencionamos al inicio, no ha habido consenso. Sin embargo, pues estamos acuñando últimamente pues esta referencia de la Asociación de Diabetes y de la EICO, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, para su diagnóstico. Prevención, definitivamente, como igual que un paciente diabético o una paciente diabética no embarazada, cambios en el estilo de vida. Y para el tratamiento, la insulinoterapia, como vamos a ver, continúa siendo el gold standard, aunque ha habido un incremento en tratamiento oral de manera reciente, pero vamos a ver más adelante cuáles son los pros y los contras del tratamiento oral. En cuanto a la fisiopatología, como les comentaba, pues es multifactorial, es una fisiopatología bastante compleja, igual que en la diabetes tipo 2. Sin embargo, vamos a tocar algunos temas pues, más importantes. Es importante destacar la regulación normal de la glucosa en el embarazo. Como sabemos, el embarazo es un estado pues, en que la madre se prepara para recibir a un huésped y hace algunos cambios en su fisiología normal para poder pues sobrellevar el crecimiento y demás pues del nuevo huésped. Se dan cambios a nivel renal, aumenta la tasa de filtración glomerular, a nivel hematológico sabemos que hay un incremento del volumen plasmático, hay cambios respiratorios, una ligera alcalosis respiratoria que van a tener siempre las embarazadas, y cambios metabólicos. Nos vamos a enfocar más que nada en los cambios metabólicos asociados a la insulina. Inicialmente vamos a tener que aumenta la sensibilidad de la insulina para poder aumentar los depósitos de grasa y salvar energía o guardar energía para el embarazo, que sabemos que es un estado hasta cierto punto de estrés. Luego va a haber una insulinoresistencia normal durante el embarazo. O sea, todas las pacientes embarazadas, a pesar de no tener diabetes gestacional, tienen cierto nivel de insulinoresistencia debido a las hormonas del embarazo, el estrógeno, la progesterona, el lactógeno placentario y la hormona de crecimiento placentaria. ¿Esto para qué? Esto es para llevar a una ligera elevación de glucosa normal en la sangre materna, lo que va a llevar a un paso placentario de la misma y me va a ayudar en el crecimiento fetal. Esto es regular y normal en el embarazo. Va a haber un aumento de la producción de la misma con ruptura de los depósitos de grasa que ganamos al inicio del embarazo, llevando a una mayor glucosa en sangre y ácidos grasos libres para estimular el crecimiento fetal. Por ende, todos estos cambios me van a llevar a una hipertrofia compensatoria de las células B y aumentar la secreción de insulina. Esto como normal. Sin embargo, pues sabemos que en la fisiopatología de la diabetes gestacional estos mecanismos se ven alterados. Vamos a tener que en aquellas pacientes que no pueden tolerar estos cambios hay una disfunción crónica de las células beta pancreáticas y una insulinoresistencia, consecuente a la alta producción de insulina y el aporte excesivo de calorías, como hablamos al principio, sobrepeso, obesidad, el tipo de dieta. Usualmente esto es preexistente, pero asociado a los cambios del embarazo, se suma y hace un tipo de sinergia, y estos van a causarnos alteraciones y pueden persistir, como hablamos, posparto. Estas pacientes o las células beta pancreáticas pierden la habilidad para detectar la elevación de glucosa y secretar insulina en su respuesta. Estos daños pueden ocurrir a nivel de cualquier momento del metabolismo de la glucosa, y esto va a exacerbar una insulinoresistencia adicional, llevándome a hiperglicemia constante y sostenida en la mamá, llevándome a una glucotoxicidad y como un círculo vicioso, apoptosis y daño pancreático. Aquí vemos un esquema pues, de lo normal pues, que ocurre al momento de la captación de insulina y de glucosa en las células, pero al momento de tener una insulinoresistencia crónica, principalmente por una translocación adecuada
inadecuada, perdón, del transportador GLUT4, se va a reducir la captación de glucosa hasta un 54%, como dijimos, pues manteniendo unos niveles elevados de glucosa crónicamente, y también vamos a ver más adelante algunas alteraciones de citoquinas, vamos a tener alteración en el receptor de insulina. Entonces aquí vemos un pequeño esquemita de en un embarazo normal, cómo las células beta pancreáticas sufren o tienen una ligera incremento, una hiperplasia, hipertrofia compensatoria normal a los altos niveles de glucosa materna. Con el funcionamiento normal, estas pues mantienen niveles estables de glucosa en sangre y posteriormente al embarazo esto va a revertir. Sin embargo, en la diabetes gestacional vemos que esta compensación es inadecuada, manteniendo niveles muy altos de glucosa en sangre y alterando a la vez entonces el receptor de insulina, lo que me va a llevar entonces a un daño de estas células ya por pues, estimulación crónica, y las mismas pues no retornan a su normalidad posteriormente al embarazo. También pues sabemos que hay alteraciones neurohumorales a nivel de los centros corticales, pues, específicamente en las hormonas de saciedad y el hambre. Y también hay alteración en las adipoquinas, que son reguladoras del control metabólico, que estas vamos a ver más adelante también, que son producidas por el tejido adiposo. Específicamente una de las hormonas más alteradas es la hormona de la saciedad, la leptina. Esta, como sabemos, actúa a nivel del núcleo arcuato, disminuyendo el apetito y aumentando el gasto energético. Esta también inhibe el neuropéptido Y, que es el estimulador del apetito, y activa el péptido anorexigénico. Se da una resistencia a la leptina, y además de este cambio que se da en el cuerpo, también tenemos que la misma placenta tiene una producción de leptina, entonces lo que me va a aumentar el transporte de ácidos grasos hacia el feto, y este pues puede presentar posteriormente macrosomía fetal, como veremos que es una de las complicaciones más comunes de la diabetes gestacional. En cuanto a las adipoquinas, las adiponectinas pues son inversamente proporcionales a la masa de adipocitos, y estas van a estar disminuidas en la diabetes gestacional. Estas están mayormente asociadas a insulinoresistencia y se encargan de aumentar la señalización de insulina y la oxidación de ácidos grasos, inhibiendo la gluconeogénesis. Va a facilitar la acción del transportador o el receptor de insulina, estimulando la exocitosis de la insulina de las células beta pancreáticas. Esta también está aumentada, o su expresión pues también se da en el sincitio trofoblasto placentario, lo que me va a llevar entonces también por la hiperglicemia sostenida a macrosomía fetal igualmente. En cuanto al tejido adiposo, como dijimos, es el encargado de la producción de las adiponectinas que mencionamos anteriormente, y de citoquinas reguladoras para todo este pues, proceso de la insulina y la glucosa. Este es considerado un tejido endocrinológico debido a todas estas secreciones que en los últimos años se han hecho muchos estudios acerca de pues, su función en la regulación de la glucosa. Este nos va a asegurar un aporte energético, como mencionamos. Inicialmente vamos a tener un almacenamiento del mismo para posteriormente, cuando se da el mayor crecimiento fetal, podamos tener depósitos de energía en el tejido adiposo para pues el crecimiento fetal normal. Inicialmente, como mencionábamos, aumenta en el embarazo y luego va a promoverse su transporte placentario hacia el feto para estimular el crecimiento del mismo. En la diabetes gestacional, estos no se diferencian, sino que se hipertrofian. O sea, en vez de tener más tejido adiposo funcional para llevar energía al feto y su crecimiento, estos se van a hipertrofiar y no nos van a dar un adecuado funcionamiento, perdiendo entonces la señalización de insulina y el transporte de ácidos grasos hacia el feto, lo que me va a llevar a una acumulación también en el hígado y en el músculo de tejido adiposo que pues no es funcional. También, además de esta fisiopatología que les mencioné previamente, el mismo aumentado me va a llevar a un estado proinflamatorio, y al tener este estado proinflamatorio hay un daño a las células beta pancreáticas, por lo cual no va a haber liberación de insulina por las mismas. Aparte, como les mencionaba, el tejido adiposo también está encargado de producir citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la 1B, disminuyendo entonces la actividad o dañando, por así decir, el receptor de insulina. Como recuerdan, vimos en la imagen
es muy importante en este paso de la insulina, y esto se ha visto que está sobreexpresado en la diabetes gestacional. Normalmente lo vamos a tener expresado o secretado en la placenta, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa, pero en la diabetes gestacional presentan un aumento en su expresión. También vamos a tener alteraciones a nivel del hígado, músculo esquelético y cardíaco, y también en el microbioma intestinal, que me van a llevar a contribuir a la fisiopatología de la enfermedad. En cuanto al hígado, hay un aumento de la gluconeogénesis, pero se ha visto que esta no es la vía principal causal de la diabetes gestacional, sino más bien, como mencionamos, el daño de las células beta pancreáticas. El músculo esquelético y cardíaco, en respuesta a la hiperglicemia crónica, pues va a generar una insulinoresistencia, generando un ciclo en toda esta fisiopatología. Y vamos a ver que en estudios, pues ya a nivel celular, se han visto alteraciones genéticas de las mitocondrias del músculo cardíaco y esquelético en el caso de diabetes gestacional, lo que reduce la captación de glucosa por los mismos. En cuanto al microbioma intestinal, se ha visto que pacientes o madres que han sido previamente pues ellas fueron al momento de su nacimiento prematuros, que no tuvieron lactancia, que tienen una dieta inadecuada o el uso prolongado y crónico de antibióticos, predispone a estas mamás a tener alteraciones en el microbioma intestinal, principalmente en dos familias, los firmicutes, que son aquellos que metabolizan los polisacáridos vegetales, y ellos aumentan cuando uno consume fibras. Se ha visto que estos están disminuidos en la diabetes gestacional. Y la Prebotelaceae, que son bacterias que degradan mucina y aumentan la permeabilidad intestinal. Esta familia está aumentada en la diabetes gestacional, y lo que ocasiona este aumento de la permeabilidad intestinal es que el transporte de sustancias proinflamatorias se estimula o se aumenta hacia pues, el torrente sanguíneo, y me lleva entonces a prolongar o a exacerbar aún más la insulinoresistencia, que hemos hablado pues es la base de todo esto. También se ha visto pues una gran parte de influencia del estrés oxidativo y los radicales libres de oxígeno en la fisiopatología de la diabetes gestacional, los cuales están aumentados en esta por la hiperglicemia crónica que se presenta. Estos radicales libres de oxígeno alteran también el funcionamiento del transportador GLUT4 y del receptor de insulina, llevando aún más a la insulinoresistencia, y disminuye la translocación de glucosa hacia la célula. Por esto también va a estar disminuida la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. Se ha visto que la suplementación con selenio y con zinc, que usualmente pues tienen las vitaminas o las multivitaminas del embarazo, activan enzimas antioxidantes, y esto puede disminuir el riesgo de la diabetes gestacional. También hemos visto que la homocisteína altera la secreción de insulina por las células B, y se ha visto que la suplementación con ácido fólico, vitamina B2, B6 y B12 mantienen su homeostasis, así que mejorarían en estos casos la prevalencia pues, o la instancia de la diabetes gestacional. En cuanto al transporte placentario, sabemos que la placenta permite que pasen pues, ciertas moléculas al feto, la glucosa, las proteínas y los lípidos. En la placenta se va a expresar también el transportador GLUT4, pero su respuesta va a estar aumentada por la hiperglicemia sostenida que se da en la diabetes gestacional, y al estar este transportador aumentado, ingresa aún más glucosa al feto, lo que nos va a llevar a la macrosomía fetal. Igualmente, las proteínas, pues cuando se degradan pues, sus aminoácidos, estimulan el crecimiento fetal, y el exceso de las mismas nos va a llevar a una macrosomía. El transporte también va a estar aumentado, como mencionábamos, por las citoquinas y el factor de necrosis tumoral alfa, que también se expresan en la placenta regularmente, pero en el caso de la diabetes gestacional están sobreexpresados, lo que pues perpetúa este paso excesivo y el crecimiento fetal excesivo. Igualmente, los lípidos, se ha visto que las vías de transporte están alteradas a nivel más que nada genético, incluso hasta un 67%, o sea, es una de las que más se altera a nivel placentario, por lo que una paciente con obesidad prácticamente pues que debe ser seguida muy cerca, porque son pacientes que tienen alta prevalencia de desarrollar productos con macrosomía. Entonces, un pequeño resumen de toda la fisiopatología a nivel del cerebro, las alteraciones neuromorales de la leptina, en el tejido adiposo,
pues que se aumenta la lipólisis, las adiponectinas no están adecuadamente funcionales, el estado proinflamatorio debido a las citoquinas, toda la alteración de la microbiota intestinal, la alteración también a nivel placentario de la leptina, como mencionamos, los estados proinflamatorios, el aumento del transporte placentario de glucosa, lípidos, proteínas, y todos estos daños que pues, son causales inicialmente pues, de la disfunción de las células beta pancreáticas con una hiperglicemia resultante, llevando entonces a todas estas alteraciones que a la vez forman un círculo y pues en sí pues, se perpetúa la hiperglicemia y la insulinoresistencia. En cuanto a las complicaciones, tenemos definitivamente complicaciones tanto maternas como fetales. En cuanto a las maternas, la hiperglicemia fetal, como hablamos, el paso aumentado de la glucosa hacia el bebé, nos va a llevar a un polidramnios, o sea, una gran cantidad de líquido amniótico por encima de los niveles normales. Esto es una complicación debido a que esto nos puede llevar incluso a desarrollar labor de parto prematura por la sobredistensión uterina, entre otras patologías. Vamos a tener que son pacientes que tienen un riesgo aumentado de presentar preeclampsia, o sea, usualmente que tenemos una paciente con diabetes gestacional debemos tener un adecuado seguimiento de sus presiones arteriales, y se ha visto que pacientes con niveles de glucosa en ayuno menores de 115 tienen, o sea, por encima del valor normal, que 92, como dijimos al inicio, pero debajo de 115, pueden presentar hasta un 9.8% de preeclampsia asociada a la diabetes gestacional. Sin embargo, las pacientes que tienen más de 115 pueden aumentar hasta casi el doble su incidencia de preeclampsia asociada a la diabetes gestacional. Vamos a tener definitivamente mayores tasas de cesárea, principalmente por la macrosomía fetal y el temor a un trauma al momento del parto, y se ha visto que las pacientes que son controladas con dieta tienen tasas aumentadas de cesárea hasta un 17% versus pacientes que no presentan diabetes gestacional, y aquellas que tienen diabetes gestacional pero requieren tratamiento médico, ya se ha visto que aumentan hasta un 25% las tasas de cesárea. Igualmente, como hablamos al principio, hay un riesgo aumentado de padecer diabetes mellitus tipo 2 posterior a el parto. Hasta un 70% de las pacientes se ha descrito que luego de 20 años pueden presentar diabetes gestacional. En cuanto a las complicaciones fetales, realmente no se ha encontrado un punto de corte para decir a partir de qué nivel de glucosa un bebé se va a complicar. Sin embargo, sabemos que la hiperglicemia sostenida nos lleva incluso a malformaciones congénitas por alteración en la embriogénesis, principalmente malformaciones cardíacas. Tenemos riesgo aumentado de óbitos, a muerte fetal intrauterina, como hablamos, la macrosomía y productos grandes para la edad gestacional, pacientes que por dificultad al momento del parto o por otras complicaciones necesitan ser llevados a la unidad de cuidados intensivos, y estos productos principalmente presentan síndrome de distrés respiratorio, lo que los lleva entonces a las admisiones a la unidad de cuidados intensivos. Estos productos definitivamente, inicialmente ellos tienen intrauterinamente hiperglicemia y se da el crecimiento. Sin embargo, una vez estos productos nacen, ocurre todo lo contrario. Ellos tienen una hiperinsulinemia en respuesta a la hiperglicemia que tenían intrauterinamente, y esta hiperinsulinemia se mantiene, lo que nos lleva entonces a que estos productos al momento del nacimiento pueden presentar hipoglicemias, por lo cual ellos en neonatología deben ser monitorizados estrechamente. También van a presentar altas tasas de hiperbilirrubinemia y definitivamente distocia de hombros al momento del parto por el gran tamaño, trauma obstétrico en la madre o trauma obstétrico en el producto, principalmente fracturas de clavícula y parálisis del plexo braquial. Estos productos a largo plazo se han pues estudiado que son pacientes que posteriormente van a presentar obesidad y también tienen un riesgo aumentado de diabetes en la vida adulta e hipertensión arterial. Para su diagnóstico, como estábamos hablando, hay un montón de pues, recomendaciones para el screening. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la última de abajo. Como les dije, es un consenso de la OMS, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la cual recomiendan que hagamos este screening y diagnóstico
con la curva oral de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Esta consiste en que se le toma en ayuno a la paciente y habiendo tenido una dieta baja en carbohidratos el día previo, se le toma en ayuno una glucosa, posteriormente se le da la carga de 75 gramos, estas vienen usualmente en como una especie de jugo, y se le toma a la hora y a las 2 horas, o sea, son 3 muestras de glucosa. Y los valores que se han determinado como diagnóstico son 92 en ayuno, 180 a la hora, 155, lo puse en rojo abajo porque acá la curva, la tabla lo da en milimol, sin embargo la gran mayoría de nuestros laboratorios están en miligramos sobre decilitro. Cualquiera de las 3 alteradas, solo un valor me va a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y esta curva se realiza, como hablamos al principio, entre las 24 y 28 semanas. Sin embargo, hay muchas recomendaciones, como dijimos, que dicen debemos incluso tamizar a estas pacientes al inicio del embarazo, al momento que la capto, tomarle una glicemia en ayuno y, como sabemos, el valor de punto de corte es 92. Cuanto al screening, pues como tenemos los mismos factores de riesgo prácticamente para diabetes tipo 2, ellos ponen un montón de factores de riesgo y recomendaciones a quién debemos hacer screening, pero ya hemos visto que vale la pena tamizar a todas las pacientes porque la gran mayoría nunca previamente se han realizado una prueba de glucosa, especialmente pues las que vemos a nivel institucional. Acá ellos hablan de considerar aquellas razas pues, de mayor prevalencia, como hablamos, asiáticos, afroamericanos, pacientes con inactividad física, pacientes con un pariente de primer grado de consanguinidad con diabetes previamente, especialmente materna, pacientes que hayan tenido previamente productos grandes, se describe que mayor de 4 kilogramos deben ser tamizadas y estas son pacientes que probablemente además de que tienen una alta probabilidad de tener diabetes gestacional, van a desarrollar un producto nuevamente grande para la edad gestacional. Pacientes con previamente habiendo tenido diabetes mellitus o diabetes gestacional, pacientes hipertensas. Al final vamos a ver que hay un montón de recomendaciones, por lo cual nos llegan al consenso final de que realmente al inicio del embarazo deberíamos tratar de captar a la gran mayoría de las pacientes. En cuanto a la monitorización, luego de que hago el diagnóstico, no hay suficientes estudios para llegar como a una recomendación final, sin embargo, a un consenso de expertos. Como dijimos, nos recomiendan que diariamente esta paciente, una vez le hago el diagnóstico, la exhorte a tomarse en ayuno la glicemia y 1 hora después de cada comida, o sea, serían alrededor de 4 tomas de glicemia durante el día. Y se describe que aquellas pacientes que tienen un mejor control de la glucosa a la hora, pues son pacientes que van a tener menor tasa de complicaciones. No hay como les comentaba, pues realmente tantos estudios como para decir los valores, sin embargo, se recomienda por la Asociación Americana de Diabetes y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que estas pacientes, ojo, ya diagnosticadas con diabetes gestacional, que se monitoricen en casa, deben tener glicemias en ayuno menores de 95, a la hora postprandial menores de 140 y 2 horas postprandiales menores de 120. Si esto es así, podemos decir que la paciente tiene un adecuado control de las glicemias. En cuanto al tratamiento, obvio, pues cambios en el estilo de vida es lo principal. El tratamiento no farmacológico es el que primero le recomendamos a la paciente. Dieta, ejercicio y monitorización de la glucosa. A diferencia de lo que muchas personas piensan, en el embarazo sí se puede hacer ejercicio y de hecho se ha visto que el ejercicio cardiovascular, llámese caminar, yoga, nadar, pilates, esto ayuda y previene complicaciones como la diabetes gestacional e incluso la preeclampsia. También han descrito pues otros beneficios como menor dolor al momento del parto, pero bueno, enfocándonos en lo que es pues la conferencia del día de hoy, se debe estimular a la paciente a que realice actividad física durante el embarazo de bajo impacto, definitivamente, ¿no? Y como hablamos, una dieta, que sé que la licenciada Espinosa nos va a hablar mucho más de esto,
Pero en la Asociación Americana de Diabetes recomienda en conjunto un manejo interdisciplinario con nutrición, con los nutricionistas, para generar un plan alimentario específico para la paciente. Sí se pueden dar recomendaciones generales, pero cada paciente diagnosticada debe ir a un nutricionista que le dé las recomendaciones adecuadas para su caso en particular. Hay sugerencias, como les digo, generales de calorías en cuanto a los carbohidratos, que sean el 33 a 40% del consumo diario, las proteínas un 20% y las grasas un 40%, pero sé que la licenciada Espinosa entrará más en detalle de esto, y recomiendan carbohidratos complejos porque estos tienen una lenta digestión, lo que me va a generar menos hiperglicemia e insulinoresistencia. Se describe que estas pacientes con adecuado control dietario y de ejercicio van a llegar a su peso ideal postparto, incluso en menos de un año luego del parto. Pues no tenemos una recomendación exacta, pero como les mencionaba, estas pacientes deben ser manejadas interdisciplinariamente para llevar una dieta específica para ellas. Ya entrando en el tratamiento farmacológico, la Asociación Americana de Diabetes sigue recomendando de primera línea la insulina. Esta no cruza la placenta y tenemos diferentes regímenes que, pues, en líneas generales, vamos a tener que debemos iniciar a una paciente que diagnostico con diabetes gestacional, pero no tengo un adecuado control con dieta y ejercicio, inicio un esquema de insulina de 0,7 a 1 unidad por kilo, divididas entre insulinas de lenta y mediana acción, tradicionalmente utilizamos la NPH, junto con las de rápida acción para cada comida. Hay que estar enfocados en corregir el momento específico de la hiperglicemia, porque muchas pacientes no tienen hiperglicemia durante todo el día, sino asociadas, vamos a decir, en ayuno en la mañana o asociadas a postprandial del almuerzo, y el resto del tiempo se mantienen con niveles normales. Pues se debe enfocar esta dosis a esos momentos de hiperglicemia durante el día. Y pues tenemos acá pues un cuadrito sobre el inicio de acción y la duración de cada una de las insulinas diferentes, pero realmente pues no vamos a ahondar en esta parte. En cuanto al tratamiento farmacológico oral, como les mencionaba, realmente continúa siendo de primera línea o de primera recomendación por la Asociación Americana de Diabetes, la insulina. Sin embargo, en los últimos años se ha estado utilizando también la metformina y la gliburide, a pesar de que la FDA no ha hecho un statement de que esto realmente se debe utilizar o que ellos lo hayan aprobado. Estas se han dejado más que nada a pacientes que no puedan costear el tratamiento con insulina o que no tengan un control adecuado. Como sabemos, pues la insulina es inyectable en muchas pacientes, especialmente a nivel institucional, que no lo pueden costear, que no la pueden conseguir, o que no aprenden o no saben o no quieren inyectarse. Entonces, pues para tratar de llevar algún tipo de control, se les puede indicar alguno de estos tratamientos orales. La metformina, como sabemos, su mecanismo de acción, que disminuye la gluconeogénesis y aumenta la captación periférica de glucosa, se ha usado pues abiertamente, como sabemos, en diabetes tipo 2, es muy utilizada, en pacientes con síndrome ovario poliquístico por la insulinoresistencia que comentamos que estas tienen, y en infertilidad asociada a síndrome ovario poliquístico se ha visto que al mejorar la insulinoresistencia mejora la capacidad de ovulación, que es el mayor problema de estas pacientes, por lo cual al iniciar la metformina estas pacientes llegan a regular su ovulación y quedar embarazadas. Estas pacientes que utilizan metformina por síndrome de ovario poliquístico e infertilidad antes de quedar embarazadas, se describe como una recomendación, no tanto como un consenso, pero sí como una recomendación de que esta se utilice hasta el final del primer trimestre porque puede disminuir las tasas de aborto. Recordemos pues que la metformina sí cruza la placenta y va a llegar a casi la misma concentración de sangre materna, pues la misma concentración al atravesar la placenta, y se desconoce, hasta el momento no hay estudios a largo plazo de qué puede padecer o qué efectos tenga el uso de metformina a largo plazo en los productos. Se ha visto que realmente inmediato al nacimiento no tienen ninguna complicación, pero no sabemos qué puede ocurrirles a largo plazo. En todos los estudios que se han hecho hasta el momento, la metformina no ha demostrado superioridad a la insulina, y es por esto que la
Asociación Americana de Diabetes sigue recomendando la insulina porque no pasa la placenta y porque no hay alguno oral que haya demostrado hasta ahora superioridad. La dosis inicial de necesitar usar metformina o de continuarla usando por, como hablamos, síndrome ovario poliquístico e infertilidad, inicia en 500 miligramos por día, principalmente hora sueño, para mejor tolerancia, y se puede llegar hasta dosis de 3.000 miligramos, 3 gramos, divididas de 2 a 3 dosis. Sin embargo, recordemos que la metformina nos puede llevar a alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, y muchas pacientes no lo toleran. Otro tratamiento farmacológico que se ha estudiado en los últimos años para diabetes gestacional es el gliburide, que sabemos que aumenta la secreción de insulina por las células beta pancreáticas y aumenta la sensibilidad a la insulina de manera periférica. También cruza la placenta y también se ha visto niveles similares a los de sangre materna atravesando la placenta, y esta tampoco ha demostrado una diferencia significativa al compararla con la insulina para el control glicémico. Y sí se ha visto que tiene peores resultados versus la insulina en cuanto a tasas de macrosomía fetal, hipoglicemia posterior al nacimiento, hiperbilirrubinemia, incidencia de preeclampsia e incluso de muerte fetal. La dosis de necesitar utilizarla es de 2.5 hasta 20 y se ha visto que hay pacientes que requieren hasta 30 miligramos e incluso terminamos adicionando insulina. En cuanto ya para ir terminando las consideraciones especiales, ¿en qué momento se interrumpe o se induce a una paciente que tiene diabetes gestacional? Todo está basado en recomendaciones. Realmente no hay estudios clínicos aleatorizados que nos vayan a dar un consenso final. Sin embargo, se ha visto que las pacientes que tienen un adecuado control pueden llegar a término sin ningún problema. Las pacientes que están controladas con algún tipo de medicación, sí se prefiere interrumpirlas entre las 39 y 39,6 semanas. Las pacientes que están controladas adecuadamente solo con dieta y ejercicio, incluso pudieran llegar a las 46 semanas, 41 semanas. Pero recordemos que estos son solo recomendaciones. Lo que sí debemos evitar con estas pacientes es la prematuridad. Realmente sí se ha descrito por opinión de expertos que las pacientes con mal control pudieran llegar a tener peores resultados, recordando que la diabetes gestacional nos puede llevar a muerte fetal, y estas pacientes con mal control se prefiere interrumpir una vez llegado el término, las 37 semanas, 38,6 más o menos, pero evitando interrumpirlas antes de las 37 semanas, porque de por sí la diabetes gestacional, como vimos, nos lleva a complicaciones como síndrome de distrés respiratorio, y está aumentado en los prematuros, lo cual entonces me va a llevar como a un aumento de esto y obvio aumento de entradas de estos pacientitos a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por dónde va la interrupción? ¿Puede tener parto vaginal o no puede tener parto vaginal? Realmente no hay estudios que digan que una paciente con diabetes gestacional tiene que ser llevada a cesárea. De hecho, sabemos que los pacientes diabéticos en general, una cirugía tiende a complicaciones como mala cicatrización e infecciones posteriormente, así que tratamos de que estas pacientes no tengan que llegar a ese punto. Sin embargo, sí se han hecho estudios de que una paciente con 4.500 gramos del producto, pues son pacientes que tienen altas incidencias de trauma obstétrico en cuanto a materno y fetal. Y sí se han hecho estudios de que para prevenir una parálisis del nervio braquial en pacientitos con peso por encima de 4.500, debo realizar hasta 588 cesáreas. O sea que realmente es un número muy grande para prevenir una, pero pues sí está el consenso de que pacientes arriba de este peso no deben ir a parto vaginal. Y se ha visto que pacientes con peso fetal estimado de 4.000 debo realizar 962 cesáreas para prevenir una parálisis. Sin embargo, pues estas son pacientes que tradicionalmente les damos prueba de labor y vemos cómo van avanzando. Sin embargo, pues influye mucho la gravaparidad y todo lo demás. Entonces, en cuanto a las consideraciones postparto, como mencionamos, 70% de las pacientes pueden persistir con diabetes posteriormente al parto, por lo cual se nos indica que de 4 a 12 semanas postparto estas pacientes tienen que realizarse otra curva oral nueva de 75 gramos o una glucosa en ayuno. Si estas pacientes
tamizadas después de las 14 a 12 semanas tienen una glucosa en ayuno arriba de 125 o en la curva de tolerancia presentan una glucosa a las 2 horas arriba de 199, automáticamente hacemos el diagnóstico de que esta paciente pues dejó de tener diabetes gestacional definitivamente y ya ha pasado a ser una paciente con diabetes mellitus tipo 2 y debe ser referida para el manejo posterior. Las pacientes que tienen menos de 100 miligramos por decilitro en la glucosa en ayuno posparto o menos de 140 en la glucosa de 2 horas de la curva son pacientes que se consideran normales y realmente solo se describe que es su control periódico anual o hasta cada 3 años para pues, tamizar si posteriormente vimos que hasta 20 años después pueden presentar incluso diabetes mellitus tipo 2, pero no hay que darles ningún tipo de tratamiento en ese momento, solo aconsejarles cambios en el estilo de vida. Hay unas pacientes que se encuentran en el medio, aquellas que presentan entre 100 y 125 en ayuno posterior o entre 140 y 199, y estas pacientes pues debemos decir que tienen una baja tolerancia, por lo cual debemos considerar referirlas para considerar, pues si dándoles seguimiento van a requerir igualmente manejo. Siempre recomendándoles cambios en el estilo de vida, considerar entonces si fuera necesario cambiar a un tratamiento oral como la metformina y pues la terapia nutricional que definitivamente es sumamente importante. Y ya para concluir, pues sabemos que la diabetes gestacional es una condición, como vimos, multifactorial con una fisiopatología bastante compleja que nos va a llevar a complicaciones importantes tanto maternas y fetales a corto y a largo plazo, por lo cual es muy importante un adecuado screening a todas las pacientes, debido a que, como mencionamos, un gran número de estas tienen diabetes preexistente o muchos factores de riesgo y no han sido adecuadamente identificadas. Los cambios en el estilo de vida y la nutrición fundamentales, uno de los pilares para el manejo de la misma, y como vimos, no tenemos estudios que nos avalen la superioridad de los medicamentos orales versus la insulina, y estos deben ser reservados solo para situaciones especiales. No se ha determinado hasta el momento vía de interrupción, y esto debe ser evaluado en cada caso en particular. Y es importante, como vimos, un seguimiento adecuado posparto de estas pacientes para determinar un inicio de diabetes mellitus. Y bueno, aquí vemos un bebito de 10 libras, consecuencia a, pues, definitivo diabetes gestacional, que es a lo que no queremos llegar. Bueno, muchas gracias. Sí se hace un esquema, ahí, cuanto como vimos, de 0,7 a 1 unidad por kilo, se hace un cálculo en cuánto debe recibir la paciente, es muy similar a cómo se hacen los cálculos de insulina en los diabéticos, se divide igual 2/3, 1/3, lenta, rápida, y se divide en cuánto va a recibir de rápida previo a cada comida, y la lenta o de mediana acción que se da entonces tanto en la mañana como hora sueño 9 más o menos de la noche, para que esta actúe entonces durante la noche hasta horas de la mañana. Es el mismo cálculo, solo que se da por peso, 0,7 a 1 unidad por kilo, y se divide igual 2/3, 1/3, y se va dividiendo entonces lenta y rápida dependiendo del momento del día. Escribe que, al igual que como vemos en la preeclampsia, las primeras 6 semanas o 42 días posparto, una vez interrumpido el embarazo, por eso es que el tamizaje posterior se realiza entre las 4 y 12 semanas. Podemos decir que la paciente en ese periodo previo, en el puerperio, hasta los 42 días, 4 o 6 semanas, todavía se puede considerar que esta es parte de la diabetes gestacional. Realmente la Asociación Americana de Diabetes describe que la diabetes gestacional como tal es diagnosticada después del segundo trimestre del embarazo. O sea que todo lo que diagnostiquemos antes se puede pensar que es una diabetes previa. Sin embargo, como no tenemos información de esta paciente previamente, la catalogamos como si fuera una diabetes gestacional. Sin embargo, sí se considera que si es antes del segundo trimestre, podemos pensar que esta paciente tiene una diabetes previa más que desarrollada
con el embarazo. Muchas gracias a todos por participar, gracias por la invitación nuevamente y pues cuentan con mi apoyo en lo que sea necesario. Lamentablemente pues ya me toca irme para el hospital, pero pues ha sido un placer estar aquí con ustedes. Me voy a perder tristemente la exposición de la licenciada Espinosa, pero sé que será excelente y bueno, nuevamente muchas gracias y estamos a la orden lo que necesiten. Muy bien. En esta noche el tema a desarrollar es la terapia nutricional en la diabetes gestacional específicamente. Quiero dar gracias a la doctora Gretel Palacios por tan brillante exposición, verdaderamente una excelente profesional y bueno, que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto en su momento, siempre admirada de su profesionalismo. Pues esta noche, para mí, docencia, no soy imparcial y no poseo intereses personales y profesionales que creen conflicto para esta presentación. El objetivo general será describir la terapia nutricional en el control de la diabetes gestacional. Para los objetivos específicos tenemos describir aspectos preventivos para la diabetes gestacional durante la programación del embarazo, presentar el protocolo de evaluación y monitoreo del estado nutricional en la embarazada, específicamente el que utilizamos nosotros en Panamá, y describir la ganancia de peso saludable durante el embarazo. Como último objetivo específico, tenemos identificar el plan sano de alimentación para una embarazada con diabetes gestacional. Bueno, a manera de introducción, quisiera determinar que la terapia nutricional ideal para la mujer embarazada con diabetes gestacional debe aportar la cantidad de calorías y los nutrientes necesarios para mantener la normoglicemia, prevenir la cetosis y lograr la ganancia de peso corporal adecuada en la madre, lo que redundará en un buen desarrollo fetal. Es importante resaltar que ya la doctora Palacios lo menciona. El plan nutricional para la paciente con diabetes debe ser personalizado. Es importante ajustar las necesidades nutricionales según la condición de cada paciente. Voy a dar una reseña de qué es lo que hemos visto a través de la Clínica de Diabetes y Embarazo de Alto Riesgo del Complejo Hospitalario, o doctora Arnulfo Arias Madrid, de la Caja del Seguro Social. En Panamá, entre el año 2017 y 2019 se atendieron 1.052 embarazadas, de las cuales 727 padecían diabetes gestacional, es decir, el 69%. 69% padecían diabetes tipo 1, un 6.5%, y 256 pacientes padecían diabetes tipo 2, un 24%. Es decir, que es el manejo a través de los tres tipos de diabetes en la población que generalmente tenemos en la práctica de atención, es hacia la diabetes gestacional. ¿Qué vemos nosotros importante y resaltamos nuevamente, luego que la doctora Palacios nos comentara? Es los factores de riesgo de diabetes gestacional, tanto para la madre como para ese bebé. Existen antecedentes familiares de primer grado por diabetes, los antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, el hecho de que la embarazada haya tenido un producto macrosómico en embarazos previos o la sospecha de un feto macrosómico en el embarazo actual. Tenemos la situación de malformaciones congénitas, muerte fetal inexplicable, antecedente de 2 o más abortos, los polidramios o infecciones urinarias o vaginales a repetición. Y una de las consecuencias que se da principalmente por estas condiciones es la población que atendemos la alta prevalencia de obesidad. En Panamá, 6 de cada 10 personas padece de obesidad y sobrepeso. Entonces estamos luchando no solamente contra el control de la diabetes, sino también con la epidemia que existe pues de obesidad entre la población. Ahora, ¿qué es lo que nosotros realizamos para la evaluación nutricional en la programación del embarazo?
Es importante acordar un plan alimentario según los hábitos, la actividad física y la posibilidad económica de la paciente. Al momento de realizar un plan nutricional, es importante poder tener un conversatorio abierto y poder establecer a través de ciertas herramientas que utilizamos dentro de la evaluación, como lo son el recordatorio de 24 horas, es decir, el hábito de alimentación o el patrón de alimentación que tuvo esta mujer embarazada 24 horas antes de la atención. Además, hacemos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, donde catalogamos con qué frecuencia ingiere principales alimentos que pueden ser factor de riesgo, aquellos que tengan exceso de carbohidrato, exceso de grasa, aquellos que tengan poca cantidad de vitaminas y minerales. Y también evaluamos la posibilidad económica de la adquisición a ciertos alimentos. Es decir, que es un conjunto lo que nos permite a nosotros poder hacer una programación efectiva de su alimentación. Es importante también resaltar que el plan alimentario debe mantener un índice de masa corporal saludable y la reducción de peso en el caso de que se presente sobrepeso u obesidad o al correcto peso en aquellas pacientes que se encuentran bajo peso. Nosotros adelante veremos cuál es la distribución de calorías por kilo de peso según el estado nutricional de la paciente. Explicar también con esa paciente el riesgo para el bebé de las malformaciones congénitas, el aborto espontáneo, la macrosomía, cesárea, hipertensión, la preeclampsia, la prematurez y la mortalidad perinatal, sin tener que alterar a la paciente. Es decir, que ella sea consciente de que en este periodo donde está llevando su embarazo, debe ser lo más responsablemente posible que desarrolle, en este caso, un hábito de alimentación saludable. Para esto, no solamente citamos a la madre, trabajamos en conjunto con la pareja, es decir, también involucramos al padre de la criatura, de modo que podamos, a través del apoyo familiar, lograr mejores resultados en la programación del plan de alimentación. Es valioso evaluar también qué es lo que pasa previo al embarazo. Lo mencionaba la doctora Palacios. Es valioso resaltar que muchas veces la diabetes gestacional es simplemente mal catalogada, ya que con las pruebas iniciales del embarazo se descubre pues por parte de la paciente que padece una diabetes tipo 2 y en este caso pues ha sido mal controlada. Es importante que nosotros evaluemos si esa paciente ya padece de otras enfermedades crónicas como lo pueden ser la hipertensión, de por sí la obesidad ya es una enfermedad, y ver qué tipo de plan de alimentación ha logrado realizar esta paciente en el cambio de los hábitos alimentarios y ver entonces cuál ha sido el apego a ese tratamiento. En este caso, es importante también evaluar aquellos parámetros nutricionales como lo pueden ser la hemoglobina deficiente, el evaluar el hecho de las molestias gastrointestinales que se pueden dar como la hiperemesis también. Pacientes que tienen los patrones de alimentación como la dieta vegetariana que puede ser mal manejada durante el periodo del embarazo, y valioso es que por lo menos al mes y medio antes de suspender el tratamiento de anticonceptivas para aquellas pacientes que programan su embarazo, poder mantener la suplementación de ácido fólico con 5 miligramos por día con el fin de evitar cualquier defecto en el tubo neural. El protocolo de control prenatal, según la norma técnico-administrativa del Programa de Salud Integral de la Mujer del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social Panamá, nos dice que se monitoreará el buen estado nutricional de la embarazada, evitando deficiencias y excesos que representen, pues, un riesgo para un adecuado desarrollo del producto o el riesgo asociado a complicaciones maternas. En este caso, nosotros utilizamos la ganancia de peso nutricional
según la curva de Atala, es la curva pues, que viene desarrollándose desde el año 1997, estudios en Chile. El doctor Atala en este caso presenta una curva donde cataloga a través del índice de masa corporal, que es la relación del peso en kilo entre la estatura en metros al cuadrado, nos relaciona pues la clasificación de esa embarazada según las semanas de gestación en obesa, sobrepeso, con un peso adecuado o normal, y aquellas que se encuentran en bajo peso. Estas curvas no son sumamente valiosas al momento de poder representar gráficamente cuál es la condición nutricional de la paciente. Sin embargo, hemos tenido casos tan severos de obesidad que no podemos siquiera poder establecer cuál es la curva de ganancia de peso en estas pacientes, porque tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, es valioso que nosotros empecemos a recomendar a esa paciente cuánto debe ser la ganancia de peso. En la primera cita nutricional, y si no se da en este caso la recomendación por parte del ginecobstetra, se debe establecer en esa primera cita cuál es la ganancia de peso total durante el embarazo. La embarazada debe conocer que según el trimestre de embarazo que se encuentre, es la ganancia de peso significativa. Es decir, en el primer trimestre de embarazo, la embarazada no debe tener ganancia de peso. A partir del segundo trimestre de embarazo es cuando ella debe ver una ganancia de peso, generalmente dependiendo del estado nutricional. Como vemos en esta gráfica, aquella mujer que tiene un bajo peso y que tiene un índice de masa corporal menor a 20, debe incrementar el peso por el total del embarazo hasta 18 kilos. Es decir, que la ganancia de peso va a ser entre medio a 1 kilo por semana en el caso de esta condición. Para aquellas pacientes que se encuentran sobrepeso, es decir, que su índice de masa corporal aplica entre 25 a 29.9, el incremento de peso debe darse en el total del embarazo entre 7 y 10 kilos. Es decir, que esta mujer debe ganar 300 gramos de peso por semana. Es importante resaltar que cuando ya tenemos una condición de obesidad, debemos trabajar entonces una ganancia de 200 gramos del peso corporal a la semana, es decir, un total de 7 kilos. Es importante que también evaluemos una condición que puede pasar durante el embarazo y es la condición de embarazos múltiples. En este caso, pues, si la paciente se encuentra obesa y tiene un embarazo múltiple, la ganancia de peso puede ir entre 11.4 a 19.1 kilos en el total de su embarazo. Muy bien, cuando nosotros hablamos del embarazo, y en este caso esta referencia la detallo hacia la alimentación diaria recomendada establecida en el año 2014 para el Ministerio de Salud en Panamá. Esta recomendación cala en aquellas embarazadas que no poseen diabetes gestacional. Lo traigo simplemente como referencia para que evaluemos que los requerimientos de la mujer embarazada durante el primer trimestre son iguales a la mujer adulta no embarazada. Es decir, que la ingesta de ella debe ser de 2.050 calorías. A partir del segundo trimestre se le incrementan 360 calorías diarias, que es la energía necesaria para que el crecimiento del feto y los tejidos maternos se den adecuadamente. Por lo tanto, el valor energético total es de 2.410 calorías a nivel poblacional. Y para el tercer trimestre, el requerimiento de la mujer adulta se le agregan 475 calorías para un total de 2.525 calorías hacia el final del embarazo. Los requerimientos de proteínas se basan en las recomendaciones diarias y durante el embarazo se establece 13 gramos de proteína mixta adicionales para el segundo trimestre y 42 gramos para el tercer trimestre. Es importante resaltar
que cuando uno hace la evaluación de la frecuencia de consumo de alimentos y el recordatorio de 24 horas, nosotros podemos tener una ingesta en las mujeres de más de 3.000 calorías al día. Es decir, que ese exceso de ingesta de calorías durante su vida adulta es la que lleva a resultado la obesidad o el sobrepeso. Entonces, viene el reto de poder explicar cuál es la estrategia a utilizar para poder corregir la condición de diabetes gestacional, es decir, poder tener el control adecuado metabólico de las glucemias y poder, en este caso, empezar a trabajar un plan de alimentación. Los planes sanos de alimentación no solamente son durante el periodo de la diabetes gestacional. Los planes de alimentación sanos no son exclusivos para los pacientes que padecen diabetes. Todos deberíamos tener planes de alimentación sanos. Es un término que quiero que a nivel médico manejemos, porque generalmente trabajamos la dieta como tal. Ese concepto de dieta se hace restrictivo, es el patrón de consumo de lo que la gente generalmente ingiere, pero sin embargo el poder hablarle a las personas de planes nos permite en este caso lograr mejores resultados. Las guías de nutrición de la ADA subrayan la importancia de individualizar el cuidado nutricional basado en los perfiles metabólicos. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. ¿Cuál sería la terapia nutricional en diabetes gestacional? Pues simplemente lo primero que tenemos que determinar es cuál es el peso ideal de nuestra paciente. Para poder obtener el cálculo del peso ideal de nuestra paciente, podemos trabajar la relación de índice de masa corporal llevándola a 24.9 y poder determinar por medio de una regla de 3 de una forma bastante rápido cuál sería ese peso saludable de nuestra paciente y poder entonces establecer cuál es su requerimiento. Para esto, esta tabla es bastante práctica. Podemos trabajar entre 30 a 32 kilocalorías por kilo del peso ideal de esa paciente. Y para el segundo trimestre, entonces ajustamos el contenido calórico entre 35 a 38 kilocalorías por kilo de peso ideal. ¿Qué podemos hacer durante el segundo trimestre? Pues empezamos con un plan 35 calorías por kilo de peso y para el tercer trimestre entonces manejamos el extremo de las 38 kilocalorías por kilo de peso. En la distribución calórica es importante que manejamos un control de carbohidratos de una forma baja, es decir, podemos trabajar entre 40 a 45% el total de los carbohidratos luego de haber estimado el requerimiento total de las calorías. Sumamente importante, más que la distribución calórica baja, es poder realizar una distribución de los gramos de carbohidrato a lo largo del día. Durante las mañanas se presentan unas condiciones de hiperglicemia debido a la alteración en las hormonas cortisol y hormona de crecimiento. Y en este caso tratamos de hacer un control en la ingesta de carbohidratos que puede ir de 15 a 30 o 45 gramos de carbohidrato en el desayuno. En las comidas principales, como lo son almuerzo y cena, debemos tener un control entre 45 y 75 gramos de carbohidratos y para las meriendas no exceder más de 45 gramos en el aporte de carbohidratos de aquellos alimentos a seleccionar. Las proteínas pueden ir entre un 15 a un 20%. Esto va a depender individualizado de cuál es la condición de esta paciente. Y las grasas las manejamos entre un 30 a un 40%. Es decir, al reducir el nivel de carbohidratos, lo que empezamos a compensar en el plan de alimentación es el aumento de las calorías a través de las grasas. Y en este caso se recomienda un consumo menor a 10 gramos de ácidos grasos saturados. Recomendamos que entre ese 30 y 40%, mayoritariamente las grasas sean de origen mono y poliinsaturado.
Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a nuestra paciente para poder explicar cuáles son los diferentes planes de alimentación y qué sistema utilizar para poder medir estableciendo cuáles son los gramos de carbohidratos que ella necesita según el monitoreo? En este caso, tenemos tres importantes herramientas, que es el sistema de intercambio de alimentos, tenemos el plato saludable y el conteo de carbohidratos. Cuando nosotros realizamos los planes de nutrición, es importante evaluar las equivalencias. Estas tablas de composición de alimentos se vienen utilizando desde la década de los 50 y todavía a la actualidad siguen siendo lo bastante atinados en el momento de poder educar al paciente sobre cuál es el tamaño de las porciones a utilizar y en qué momento utilizar estas porciones. La tabla de equivalencias o de intercambio se establecen en 6 grupos principales de alimentos. Hablamos de vegetales, las frutas, el contenido de los almidones, las proteínas de origen animal, el grupo de lácteos y las grasas. En este caso también se incluye un grupo de azúcares. Sin embargo, con la diabetes gestacional y el estricto control de carbohidratos que se debe tener, el grupo de azúcares no es utilizado en el grupo de embarazadas. Esto más bien es para poder tener un mejor apego y cambio hacia los planes de alimentación. En el caso del grupo de equivalencia de los vegetales, los mismos nos aportan 5 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína. En este caso existen vegetales del tipo A, que son vegetales que tienen alto contenido de fibra insoluble y que recomendamos a la paciente que los pueda ingerir de manera libre cuando siente la necesidad de poder tener meriendas que no alteren mucho la distribución de carbohidratos durante el día. En el caso de los vegetales tipo B, que son vegetales generalmente que se utilizan para poder ingerirlo de una manera cocida, se establece la porción como media taza, es decir, 4 onzas del producto o 120 gramos. En este caso, estos vegetales pueden ser una buena opción para acompañar la dieta, para poder mantener entonces el control metabólico en estas pacientes. En el caso de las frutas son muy individualizadas según el tipo de fruta y la porción se establece para que todas en promedio nos puedan referir un consumo de 15 gramos de carbohidrato dentro de las mismas. Como es posible ver, una fruta que tenga un mayor contenido de agua es una que podamos utilizar en mayor proporción en otra fruta que tenga un menor contenido de agua. Por ejemplo, una porción de sandía se establece como 1 taza, 1/4. La porción de la ingesta de un banano, entonces para que la paciente lo pueda utilizar, es medio banano. Entonces, de esta manera, ella va estableciendo cuáles son los alimentos que puede seleccionar según los que encuentra a disposición dentro de su hogar y pueda entonces controlar el nivel de carbohidratos que ingiere diariamente. En el caso del grupo de los almidones, pues otorgan 15 gramos de carbohidrato. En este caso incluimos el grupo de panes, harinas, pastas, granos, féculas, tubérculos y raíces, además del plátano. Y permite entonces que esta paciente pueda distribuir a lo largo de sus preparaciones cada una de las porciones. Es importante que cada vez que nosotros manejamos los almidones en ella, sepan que es un grupo que es el que mayoritariamente se ofrece en la cantidad de almidones. En el caso de las carnes, trabajamos la porción de origen animal como 1 onza cocida, la unidad de un huevo, y los mismos no nos aportan carbohidratos. Por lo tanto, podemos utilizarlos dentro de la preparación diaria. En el caso de los lácteos, trabajamos la porción de 1 taza u 8 onzas. Y los mismos nos otorgan 12, aquí hay un error en la tabla y debo corregirlo,
nos proporcionan 12 gramos de carbohidratos. En el caso de la proteína son 8 gramos y en el caso de aquellas fuentes de grasas pueden ser dependiendo del tipo de lácteo a utilizar. En el caso de la embarazada se recomiendan lácteos que sean descremados o bajos en grasa. Y las grasas en este caso, como mencionaban, deben ser monoinsaturadas o poliinsaturadas. Y en este caso el uso del aguacate, el uso de las nueces son de beneficio para estas mamás. El uso de aceites vegetales también es una buena consideración. Y finalmente evitar aquellas grasas saturadas como pueden ser las mantequillas, las carnes con excesos o cortes con mucha grasa. Es importante resaltar que al no tener el contenido de carbohidrato entre estas porciones de grasa, podemos utilizar más estos alimentos para poder crear saciedad y para poder tener un mejor control glicémico. La lista de intercambios de alimentos se desarrolla entonces con un patrón de guía de porciones de alimentos para que la madre por tiempo de comida los pueda ingerir. Otro aspecto importante es el plato saludable. La clave del plato saludable es que nos da 4 principios básicos dentro de lo que es la planificación dietética. Podemos utilizar la variación, la moderación, la proporcionalidad y la personalización dentro del plato. Es decir, que aquellas madres que tienen ciertas condiciones por hábitos alimentarios, donde no conocen el cómo preparar o ingerir alimentos distintos a los de su hábito alimentario, entonces el plato permite en este caso realizar una personalización. Es simplemente la división del plato en 4 cuadrantes, permitiendo que en la mitad del plato esté la utilización del vegetal. Podemos incluir frutas también, un cuarto del cuadrante del plato, utilizar en este caso los almidones y en el cuarto restante la opción de las proteínas. Esto es importante porque la visualización del plato, si utilizamos un plato pequeño, permite utilizar porciones pequeñas y moderadas. Es importante la recomendación a la paciente de que debe estar ingiriendo tanto las comidas principales y las meriendas cada 4 horas, haciendo un fraccionamiento de su alimentación en 6 comidas, de modo que tengamos entonces una mejor respuesta glicémica. Y finalmente, otro sistema muy valioso es el conteo de carbohidratos. Simplemente es una derivación de lo que ya hacemos a través de la lista de intercambios. Clasificamos los alimentos según la cantidad de carbohidratos que posean o que contienen. Por ejemplo, podemos decir que cuando el uso de la porción, la paciente, dijimos en el desayuno, puede utilizar de 15 a 45 gramos de carbohidratos. Vamos a hacer la prueba qué pasaría si esta paciente, por ejemplo, se toma un vaso de leche en la mañana, ya tiene 12 gramos de carbohidrato esta porción, utiliza una porción de fruta, ya tiene 15 gramos y por lo tanto ya lleva 27 gramos de carbohidrato. Entonces lo que tratamos de hacer es que podamos incluir una porción de vegetal en la mañana, es decir, con su proteína que no tiene carbohidrato, que en este caso podemos hablar de proteínas tipo animal, como puede ser el omelette de huevo, utilizar vegetales para que ella pueda sentir saciedad y entonces recomendaríamos solamente una porción de almidón para lograr los 45 gramos durante el día. Si esa paciente tenemos que restringirla más, entonces reducimos la porción de leche a media porción, aumentamos la porción de vegetal y de esta manera entonces podemos tener un equilibrio. Suena un poco complicado, pero al final la paciente sabe cuáles son los alimentos que puede y no puede comer. Una herramienta muy básica que nos permite hacer un adecuado control de los carbohidratos es que así como ella se monitorea las glicemias, es decir, lleva un control a través de una tarjeta de cuánto fue el valor en ayuno, cuánto fue el valor una hora después del desayuno, una hora después del almuerzo, una hora después de la cena, nos lleve un diario de aquellos alimentos que ingiere. ¿Por qué es tan valioso el diario? Porque de esa manera ella a veces puede determinar cuáles son los alimentos a los cuales es sensible y que permite entonces el aumento de la glicemia.
Es sumamente valioso cuando nosotros tenemos la oportunidad de orientar a esa madre acerca de cuál es el mejor método para poder controlar sus glicemias. En este caso, una unidad de insulina de acción rápida o ultra rápida, dependiendo, puede estar utilizando de forma individual entre 10 a 25 gramos de carbohidratos. Entonces, por esto es que nosotros tratamos de mantener ese control adecuado con los carbohidratos. Muy bien, entonces, de manera general, en la evaluación nutricional en la programación del embarazo, es importante que se mantenga al margen el consumo de frutas en el desayuno. Un aspecto muy importante que viene aquí es la preparación. Por ejemplo, la población muchas veces acostumbra a utilizar jugo de fruta en la mañana. En este caso, se le advierte a la paciente que el jugo de fruta altera mucho el valor de las glicemias en sangre. Entonces, una recomendación muy práctica es que no utilicen el jugo de fruta, que utilicen la fruta que otorga la fibra y manejamos de mejor forma las glicemias. Al igual que en la cena, también controlamos un poco la ingesta de esa fruta. Recordar que los desayunos deben ser pequeños, controlando pues la ingesta de carbohidratos para ayudar a controlar el aumento de la resistencia a la insulina en la mañana y evitar la hipoglicemia postprandial. También recomendamos el uso de la leche entera para la mejor absorción de vitamina D y calcio. Y precisamente en ese conteo calórico, como aumenta la necesidad de aquellas grasas dentro de la alimentación, el poder utilizar leche entera en estos periodos se ajusta a la proporción de menos de 10% de grasa saturada y por lo tanto es una acertada recomendación durante el embarazo para esta madre que padece diabetes gestacional. El embarazo es una situación pues fisiológica y perdedora de sodio, por lo que se recomienda no menos de 5 gramos de cloruro de sodio al día. Debe estar mínimamente restringido en hipertensión arterial, sensible a la sal y en insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no debe ingerir sus alimentos sin sal. Ella debe agregar sal a sus alimentos de una manera moderada. Para que nosotros tengamos una idea, con 5 gramos de cloruro de sodio es lo que utilizamos en su relación a una cucharadita de sal. O sea que no podemos dejar de recomendar por lo menos una cucharadita de sal al día en las preparaciones de los alimentos naturales. Lo que sí vamos a recomendar en estas pacientes es evitar aquellos alimentos que son procesados, aquellos que vienen en latas, aquellos que vienen en paquetes, debido a que aumenta la ingesta o proporción de sodio. La evaluación nutricional también debe incluir, en este caso, aquellos alimentos con bajo índice glucémico por debajo de 55, como son los granos enteros, las frutas y los vegetales. Y debemos evaluar, en este caso, los niveles de glucosa en ayunas para poder recomendar una colación nocturna antes de acostarse. Es decir, que si la paciente en estos casos generalmente recomendamos una colación nocturna, la misma debe ser ricos en alimentos altos en proteínas y bajo el contenido de carbohidratos para que tengamos entonces una mejor respuesta. La recomendación de proteína es de 2 gramos por kilo de peso. Si es un embarazo múltiple, además de esta recomendación, aumentamos 50 gramos. Es por esto que en la proporción final del plan nutricional nos vamos hacia un 20% del total de las ingestas de proteína y estamos todavía dentro de lo saludable para esta paciente. Los edulcorantes artificiales como el stevia y la sucralosa se permiten de 3 a 5 porciones moderadamente al día. Al día de hoy no existe ninguna evidencia para poder considerar que actúen como factores que provocan enfermedades cancerígenas. No hay ningún estudio todavía que sea contundente en eliminarlos. Sin embargo, personalmente trato de que las pacientes no tengan que utilizar alimentos que tengan que añadir azúcar.
Simplemente se van habituando también a poder reducir el sabor de azúcar y poder acostumbrarse al sabor natural de los alimentos sin tener que estar edulcorando aquellas preparaciones. El consumo de fibra es de 28 a 30 gramos por día. Siempre es importante relacionar que durante el embarazo podemos encontrar alguna condición de estreñimiento y la misma debe ir acompañada de una adecuada ingesta de agua. Y en el caso de la cafeína, se recomienda no más de 300 miligramos por día, es decir, aproximadamente 2 tazas de café. Recomiendo pues en aquellas pacientes que si no es el hábito utilizar el café, que no es el momento de empezar a utilizar este producto, y en aquellas que ya tienen pues esta condición de utilizar café en exceso, pues hagan el control y reduzcan la ingesta a 2 tazas por día. Bueno, de manera a conclusión, es importante que para un embarazo exitoso y saludable implica una buena nutrición antes y durante el transcurso del mismo. Es básico que la mujer programe su embarazo y se encuentra en sobrepeso u obesidad un año antes, empiece la reducción de peso para lograr entonces mantener un peso saludable y luego pensar en un embarazo, debido a que la obesidad es una de las predisposiciones a el desarrollo de la diabetes gestacional. El estado nutricional materno está directamente relacionado al crecimiento intrauterino, el peso a nacer y el desarrollo de complicaciones. Siempre hablamos de la calidad de la alimentación que otorgamos a nuestras pacientes y no la cantidad. Es válido resaltar que el proceso del embarazo no es un proceso para perder peso en la madre, debido a que tenemos contraindicaciones en el caso de no tener la ganancia de peso adecuada en el producto. Entonces, recomendamos pues que sea individualizado a las necesidades de cada mujer. Y el principal objetivo pues de la planificación dietética durante el embarazo es que la mujer logre una ganancia de peso y adecuada, y que mantenga en este caso un estado nutricional adecuado, inclusive después de la gestación. Siempre menciono a las madres el hecho de que viene un proceso de lactancia. Es importante no olvidar que si esta madre ya tiene esa recomendación de una alimentación saludable, es necesario que ese bebé empiece el pie derecho con una buena alimentación y que ella trate de ofertarla el pecho a los 6 meses siguientes pues de su nacimiento, debido a que estos niños pueden tener el riesgo del desarrollo de enfermedades crónicas a vida futura. Es importante la lactancia materna como un agente protector futuro en estos niños. Bueno, les dejo aquí a mi consideración pues mis redes sociales, tanto en Instagram como el correo electrónico, y les agradezco pues su participación en esta noche. Aquí es parte de la bibliografía consultada. Y sí, doctor Josué, dígame. Agradecemos infinitamente su participación, licenciada. Tenemos varias preguntas que nos llegan. Dicen, ¿las citas de nutrición con las mujeres con diabetes gestacional son más frecuentes o no? Ok, nosotros tenemos la oportunidad pues de tener la atención en Panamá desde la atención primaria en los centros de salud. En este caso, es lo ideal que la mujer que esté en sobrepeso, que se encuentre obesa, pueda adquirir un plan de alimentación adecuado para el control de peso durante el embarazo. Esto lo hacemos durante lo que hablo de la atención primaria. En el caso de los hospitales, mantenemos la atención de tercer nivel, y en este caso aquí es donde manejamos las clínicas de diabetes y embarazo de alto riesgo. En estos casos, pues aquí es donde atendemos a las pacientes, porque la paciente que padece diabetes gestacional visita el hospital cada semana,
¿Por qué? Porque ella lleva un control en el monitoreo de sus glicemias, lleva la cita con su ginecólogo, con el endocrino y con el nutricionista. En este caso, se le hacen sus monitoreos fetales y por lo tanto se hace una atención mucho más especializada. Es por eso que en la estadística me referí pues un poco hacia el hospital que tiene una de las clínicas más organizadas en atención especializada, que es el complejo, y que podemos observar pues cómo vemos el alto índice de diabetes gestacional que se produce. En segundo lugar, pues atendemos, como vieron, la diabetes tipo 2 y en menor cantidad pues tenemos la atención de la diabetes tipo 1. Otra pregunta que nos llega, ¿puede una mujer que no tiene sobrepeso padecer diabetes gestacional? En Sí, este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgo? sí es posible que una mujer que no esté en sobrepeso pueda desarrollar diabetes gestacional. Directamente esto viene con la alteración de las células beta en el páncreas por la alteración hormonal que se produce durante el embarazo. Entonces sí se puede dar una consideración de diabetes mellitus, sobre todo si hay una parte de desarrollo de diabetes en el primer grado por padres, familiares que hayan desarrollado diabetes. Y bueno, sí se puede dar. Otra pregunta que nos llega, si la paciente mantiene los niveles de glicemia óptimos, ¿se puede aumentar los carbohidratos o se mantiene con la misma cantidad? Muy bien, excelente pregunta, me encanta. Sí, generalmente la idea es que a medida que evoluciona el embarazo, tanto como para la mujer que lleva un embarazo sano como aquella que lleva diabetes gestacional, es ir ajustando las calorías para poder permitir que el producto tenga o el bebé tenga una ganancia de peso adecuada. En este caso, si existe un adecuado control glicémico, podemos aumentar las cantidades de carbohidratos para que ella tenga una mejor apego a su plan nutricional. Recuerden que hablábamos que existen del total de las calorías una distribución. Entonces yo puedo utilizar ese rango desde 40 a 50% de carbohidratos. Entonces va a depender de la respuesta que tenga esa paciente y es por esto que nosotros hacemos la evaluación por lo mínimo cada mes con estas pacientes para ver qué tenemos que ajustar en el consumo de los carbohidratos. Otra pregunta que nos llega es si una mujer con diabetes gestacional puede consumir alimentos encurtidos o en salmuera. Ok, fíjate, es importante que los encurtidos o en salmuera nos dan un alto contenido de fibra si son vegetales principalmente. Sin embargo, es la manera de la preparación. Si esta paciente utiliza estos encurtidos y no le agrega sal a la preparación del alimento, es decir, que utiliza los encurtidos en una ensalada, pero además no agrega aderezos o no agrega sal, es permitido y simplemente tenemos que controlar las porciones. Por ejemplo, el uso de aceitunas. Las aceitunas es algo que contiene un alto contenido de sodio. Entonces, si ella quiere utilizar una ensalada o una preparación que contenga aceitunas, controlamos esa cantidad de sodio al momento de la preparación. Pero sí es posible y en este sentido se educa a la paciente. Otra pregunta que nos llega es si, si la persona puede consumir café descafeinado. Ok, la relación del consumo de café es hacia la alteración del sistema nervioso del bebé. Entonces, no solamente es el consumo del café, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la recomendación a la paciente que está embarazada, advertimos sobre el contenido de cafeína que puedan tener otras bebidas y mantenemos una adecuada educación de la lectura de la etiqueta de cada producto.
Entonces, el uso del café descafeinado, pues sí lo puedo utilizar. Sin embargo, el control del café, tanto para el periodo de embarazo como para los 6 primeros meses de lactancia, deben ser 2 tazas. ¿Por qué? Porque es que existe el uso del café como una bebida energética, una bebida que permite en este caso que las personas también tienen una adaptación a su ingesta, ¿sí? Es un poquito adictivo. Entonces sí es preferible que durante el embarazo tratemos de controlarnos hacia 2 tacitas y poder permitir también que nosotros manejemos el mismo lenguaje, porque lo que dice la nutricionista también debe ser recomendación por parte del médico y debe ser la recomendación de la enfermera y del equipo multidisciplinario. Entonces todos tratamos de hablar el mismo idioma. Entonces recomendarles a todos el ingesta de 2 tacitas de café, aunque sea descafeinado, para no salirnos de la recomendación general. Nos llegan otras 2 preguntas, creo que serán las últimas. En pacientes con régimen dietético vegetariano con diabetes gestacional, ¿puede estar indicado un regreso a la dieta de proteína animal? Lo ideal es el conocer por qué la persona tiene el régimen vegetariano. Si es una condición por, su condición es por religión, convicción, muchas veces es muy difícil que la mamá pueda ingerir alimentos de origen animal. Entonces, lo que se trata es de trabajar una combinación de alimentos vegetales que puedan tener la mayor cantidad de aminoácidos y trabajamos la suplementación de nutrientes para evitar la deficiencia durante el embarazo, respetando en este caso pues la cultura alimentaria o la religión de cada una de nuestros pacientes. El nutricionista no puede ser impositivo. Esto es algo sumamente importante dentro del equipo. Una consulta nutricional con una paciente nos demora hasta 1 hora, que tenemos que educar, tenemos que ver dónde hacemos la condición de cambio. Ya la madre tiene un estrés pensando en todas las consecuencias posibles que se pueden dar con el embarazo. Entonces no queremos crear ese estrés. Por eso hablaba mucho de las herramientas, del recordatorio de las 24 horas, de la frecuencia de consumo y permitir entonces que las madres corrijan lo malo dentro de sus hábitos, pero no es que vamos a eliminar todos los hábitos que tiene diariamente, ¿no? Entonces, hacia eso vamos en la parte de la educación alimentaria. Si una paciente tiene diabetes gestacional y desarrolla preeclampsia, ¿igual se mantiene la cucharadita de sal o se reduce aún más? Inclusive cuando nosotros tenemos la hipertensión gestacional, porque también existe la hipertensión luego de las 20 semanas de embarazo, así como existe la diabetes gestacional, las complicaciones que se dan con esa hipertensión y el desarrollo de preeclampsia o enclampsia después del embarazo, no se restringe el consumo de sal. La restricción completa de la sal nos trae como a consecuencia el poder mantener una mayor retención de líquidos y esto trae consigo complicaciones. Entonces, las guías alimentarias en hipertensión y en preeclampsia mantienen una baja ingesta de sodio y generalmente se mantienen 2.400 miligramos de sodio. No se elimina la ingesta de sal en este periodo. Ok. Por último, bueno, esto nos preguntan, para una mujer con diabetes gestacional, ¿se le puede recomendar un plan genérico o debe ser un plan personalizado? Bueno, insisto en que debe ser un plan individualizado. Los planes genéricos que mantenemos es para las guías poblacionales, pero no podemos evitar reflexionar en algo. La terapia nutricional es parte del tratamiento. Así como existe la dosis de insulina por kilo de peso,
trabajamos las dosis de nutrientes. Hablamos de carbohidratos, hablamos de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales, de agua. Y cada persona debe conocer cuál es su adecuada terapia nutricional. No debemos trabajar planes generalizados, inclusive las necesidades de calorías totales durante el día se calculan a la necesidad de cada paciente. Entonces deben ser individualizados. Aquí sé que contamos con estudiantes de medicina. Lo ideal es que podamos trabajar dentro de un equipo multidisciplinario para sacar adelante los casos de diabetes gestacional. Entonces, lo ideal sería de que esa paciente, apenas empieza su embarazo, pueda visitar a un nutricionista que oriente cuáles son los alimentos adecuados, sobre todo si es población en riesgo porque tiene sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque como vimos, la ganancia de peso durante el embarazo debe ser controlada. No es posible que la embarazada pueda estar ganando entre 30 o 50 libras en un embarazo. Debe ser controlada. Y aquí viene una frase muy coloquial que traigo a recordar, y es que no es comer por dos, es comer adecuadamente lo que necesita cada paciente. Y sobre todo, si tiene diabetes gestacional, debe ser controlado detalladamente. Muchas gracias, licenciada Espinosa. Agradecemos su participación con nosotros el día de hoy